¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, jueves 19 de diciembre. Tendrá su sede social en Betanzos, podría dejar de llamarse Nova Galicia NCG para llamarse Banco Echeverría. Su presidente será Javier Echeverría, su consejero delegado Francisco Botas, y se invitará a José María Castellano a que forme parte de su consejo de administración. El propósito de los nuevos dueños es quedarse en Galicia para siempre. Estos son parte de los planes que Banesco, el nuevo propietario de NCG, pretende poner en marcha, según anunció esta misma tarde José Carlos Escotet, presidente de Banesco, al día siguiente de que su oferta, como ya sabemos, resultará ganadora en la subasta de NCG. Que no quede un ápice de duda, una mínima duda de que esto es gallego y seguirá siendo gallego por muchos años. Palabras, como les decía, de José Carlos Escotet, después de entrevistarse con el presidente de la Xunta de Galicia. Hablaremos enseguida de todo lo que tiene que ver con el futuro de esta entidad. Hoy la alegría era bastante evidente entre los trabajadores, pero entraremos en detalles, como les decía, en el transcurso del programa de esta noche, porque nuestro propósito en este momento es hablar de universidades. Lo vamos a hacer con el rector de la Universidad de A Coruña, José Luis Armesto. Muy buena noite. Hola, buena noite. Y está con nos tamén Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Bueno, si nos lo permiten, vamos a empezar con una excusa que nos proporcionaba Roberto Blanco Valdés este fin de semana con un artículo que seguro que leyeron en las páginas de opinión de La Voz de Galicia y que, entre otras cosas, decía esto. Lo que ha sucedido en España pone de relieve que la finalidad del principio constitucional de la autonomía universitaria, asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza e investigación, se ha ido pervirtiendo hasta convertir aquel fin noble e indispensable en algo muy distinto, una especie de patente de corso de la que se sirven los universitarios y quienes en su nombre toman decisiones para hacer de la institución mangas y capirotes al servicio de una política abiertamente corporativa y clientelar. Ayuda a explicar la escandalosa multiplicación de centros y titulaciones, el que permite entender que muchas de estas últimas haya menos discentes que docentes y el que da cuenta, en fin, de la elaboración de algunos planes de estudio demenciales, hechos al exclusivo servicio de quienes tienen el poder de elaborarlos, o de la creación de asignaturas disparatadas que coinciden sospechosamente con el currículo del profesor que las imparte, cuando no directamente con el título de su tesis doctoral. No estaría de más reflexionar con sinceridad y valentía sobre si puede seguir siendo viable un modelo de autonomía universitaria que, lejos de estar al servicio de la libertad de investigación y de docencia, ha venido a ser la justificación para que profesores, decanos o rectores hagan lo que les venga en gana, sin pensar en nadie más que en ellos mismos. Bueno, parte de ese artículo contundente, Roberto, que por qué decides escribir. Hay que recordar, que seguro que ya lo saben, que Roberto es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Por qué decides coger el teclado y escribir esto? Bueno, déjame recordar un dato antes. Yo soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela desde hace 32 años en dedicación exclusiva, es decir, no he hecho otra cosa en mi vida que dedicarme a la universidad. Tengo desde hace años una segunda dimensión profesional muy relevante, que es mi dimensión en los medios de comunicación, en La Voz de Galicia, que forma parte, yo creo, de lo que es también la tarea de un profesor universitario, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, pues por una razón sencilla, ¿no? Porque hay un momento determinado en que uno llega a la conclusión de que hay cosas que están en el ambiente, que hay mucha gente que piensa, que somos muchos los que pensamos eso. De hecho, yo he recibido muchos mensajes de correo electrónico, muchos mensajes personales después de la publicación del artículo, y ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Por qué? Pues porque la universidad ha evolucionado en algunos de sus aspectos de una manera que no debería haber evolucionado. Es decir, tenemos un mapa de titulaciones que yo creo que hay que corregir claramente. Tenemos un mapa de asignaturas dentro de las titulaciones que es un disparate. Hemos hecho un proceso de convergencia llamado proceso de Bolonia, que consistía en llegar a la máxima convergencia posible, y hemos llegado a la máxima divergencia imaginable. Es decir, en estos momentos no hay dos facultades de Derecho que tengan el mismo plan de estudios en España. Es prácticamente imposible que un alumno se pueda intercambiar con otra. Antes, un alumno que estudiaba Derecho en Barcelona se podía venir a estudiar Derecho a Santiago y no pasaba absolutamente nada. Y cuando digo Derecho, digo Químicas o digo Matemáticas. ¿Y dentro de Galicia pasa también? No, claro que pasa, claro. Los planes de estudio los elabora cada
universidad, cada facultad, cada centro, y en muchas ocasiones de manera, diríamos, poco confesable, ¿no? Esto es absolutamente obvio. Y yo no digo esto con alegría, insisto por eso en ese dato, de que llevo 30 años, 33 en realidad. Yo acabo la carrera en el 80 y en el 81 empiezo como profesor ayudante, 32 años dedicado en exclusiva a la universidad. No me alegra nada decirlo, pero yo creo que hay que decirlo. Yo creo que hay cosas que hay que corregir. No puede ser que tengamos titulaciones en donde hay menos alumnos que profesores. No puede ser que tengamos titulaciones en el sistema universitario gallego que hay sextuplicadas, que hay en 6 sitios distintos. No puede ser que la autonomía universitaria se haya convertido en lo que se ha convertido, que es una forma, en gran medida, no digo que sea solo eso, una forma que en gran medida utilizan los principales beneficiarios de la autonomía, que son los profesores y quienes los representan, para hacer lo que quieren, y no es razonable. No es razonable lo que hemos hecho con el Plan Bolonia, no es razonable que los alumnos tengan... yo creo recordar, esto me dejarás mentir, Fernanda, de los 1000 y pico artículos que he escrito en La Voz de Galicia, que el que más lectores tuvo fue un artículo que se titulaba exactamente mi más sentido pésame, estudiantes boloñeses, que creo recordar que leyeron 50 y tantas mil personas. O sea, que hay mucha sensibilidad con lo que está pasando en la universidad. Se os Yo creo que mucho. Seguro que tivo ocasión de ler o artigo de Roberto Blanco Valdés, supoño. Claro que sí. Non sei se comprende ou entende que a universidade está nun proceso como que describe Roberto nese artigo. Non coincido cas apreciacións de Roberto. A universidade é unha institución centenaria, leva 30 anos, outros levamos máis, pero a institución leva moitos máis anos que nós e os que estamos aquí. E está sempre en constante evolución. E nun momento determinado, hai uns cuantos anos, se decidiu que había que facer unha adaptación ao espacio europeo e se trataron de introducir uns cambios, e normalmente os cambios sempre se fan con intención de mellorar. Isto non o poño en dúbida, rector? Claro que non, pero vamos a comentar algunhas cousas que eu creo que son positivas. Temos unha organización, hasta hai poucos anos, estábamos organizados en áreas de coñecemento. Me parece que son 130 e tantas áreas de coñecemento que son compartimentos estancos. Eso dificultaba moito a evolución da institución. Entón se dice, mire, vamos a traballar con 5 ramas do saber, a de xurídico-social, artes e humanidades, tecnoloxía, ciencias experimentais, ciencias da saúde, e vamos a ter unhas materias comuns das materias básicas da rama do coñecemento para que permitan que os estudantes podan moverse non só dentro da mesma titulación, sino de titulacións diferentes e universidades diferentes. Entón, eso é a base, un dos cambios importantes que flexibilizou e permite flexibilizar os recursos humanos que ten a universidade para adaptarse ás novas situacións. E a sociedade cada vez nos está demandando moito máis a universidade. E o tema das titulacións, do mapa de titulacións, a ver, temos 20 poucos anos, non? Que a Universidade de Santiago decide, non a Universidade de Santiago, o goberno decide crear 2 universidades, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, por segregación da Universidade de Santiago. Eu en aquel momento, en aquel claustro, defendín o modelo de universidade única, descentralizada territorialmente e desconcentrada funcionalmente, porque me parecía que, tendo unha organización única, se podía planificar mellor. Pero tamén é certo que 23 ou 24 anos despois penso que foi un acerto a creación da Universidade da Coruña e da Universidade de Vigo. Por qué? Porque aproximou os estudios universitarios a dous grandes núcleos de poboación de 600.000 habitantes e iso fixo máis polo principio de igualdade de oportunidades que calquer política de bolsas que nunca hai. E tuvo un efecto, a mellor, perverso na duplicación, na multiplicación de titulacións. Claro, pero vamos por partes concretas, porque Roberto apunta a cousas concretas. Por exemplo, a existencia... Nada do que acaba de decir o rector contradice o que eu digo. Nada do que acabas de decir. Cousas concretas e detalles que a xente tamén lle poden escandalizar. O feito de que haxa titulacións que teñen máis profesores que alumnos. Isto está acontecendo na Universidade Galega e na Universidade Española? Acontece. Mira, eu vouche poñer un exemplo da Universidade de Santiago de hai poucos anos, que era a licenciatura de matemáticas. Había moi poucos estudiantes de matemáticas. Me parece que chegou a haber menos de 30 estudiantes de matemáticas. E tuvo que haber un chamamento, coincidiu, un chamamento do Consello Europeo aos Estados membros para que incentivaran os estudios de ciencias e de ciencias básicas. Porque se en Europa, se os Estados membros non teñen matemáticos, como quen di científicos de calquer outro ámbito, Europa non ten futuro. Ese chamamento, por exemplo, na Universidade de Santiago e na Facultade de Matemáticas, o tomaron en serio, fixeron
motivacións e promoción dos estudios de matemáticas, hoxe en día me parece que entran 200 estudiantes de matemáticas en primeiro. É unha grande facultade. E é unha grande facultade, e ademais me parece que está a primeira entre as primeiras de Europa. Sí, efectivamente. Bueno, e había moi poucos estudiantes hai 8 anos. Daquela, se agora temos poucos estudiantes en, a ver, en que poño un exemplo, en filoloxía española, eso dice que temos que pechar, que temos que refundir, que temos que fusionar, temos que buscar solucións. E hai solucións para esos temas e nas universidades estamos tomando. Por eso falaba antes da rama e do tronco común, porque estamos aproveitando esa estructura en árbore de tronco común das materias básicas da rama para aproveitar e xuntar os estudiantes nas materias básicas e despois irlos diversificando. E se ademais lle ofreces ao estudiante que poda cursar simultaneamente as dúas titulacións, pois é un incentivo a maiores. Daquela, claro que temos que ir variando e temos que ir mellorando, pero hai múltiples posibilidades. Bueno, vimos por máis cousas concretas enseguida, pero por darlle voz ás tres persoas que nos acompañan esta noite, está o rector da Universidade da Coruña, como decía, está Roberto Blanco Valdés, que é profesor dunha das tres universidades galegas, e está Ernesto Sánchez Pombo, que non forma parte nestes momentos, formou parte da Universidade como estudante, pero non forma parte do corpo de mestres, de profesores, digamos. Que perspectiva tes ti do funcionamento actual da Universidade Española e da Universidade Galega en particular? Non teño peor percepción da que tiña cando eu estudiei, que era unha percepción, era principios da democracia, unha percepción absolutamente catastrófica. Eu creo que collín os peores anos da universidade. Pero eu que comparto, contrariamente ao que lle ocurre ao rector, comparto o artigo de Roberto, é dicir, eu creo que hai que plantearse unha serie de cuestións que, ao mellor, visto desde dentro da universidade non, pero visto desde fora, sí que nos pode chamar a atención, non? Por exemplo, Roberto fala do mapa das titulacións, do mapa das asignaturas, eu engadaría o mapa dos campus. É dicir, en Galicia creouse algún campus que cando se crea ten 20 e tantos mil alumnos e que hoxe quedan en 6.000, 5.000 e pico, 6.000. É dicir, eu non sei se toda esa reforma de campus, de titulacións e de asignaturas ás que se refería Roberto, poden ser a solución, porque claro, é que nos atopamos neste momento, rector, con que o principal problema ahora mesmo é o financiamento, é dicir, os orzamentos están caendo dun xeito importante e o mellor isto é secundario, pero que todo ven no mesmo paquete. Despois hai unha cousa que, se me permites, Fernanda, sí que quería xa poñer arriba da mesa. A mí me parece que as universidades están bastante alonxadas da sociedade neste momento, e alonxadas do mundo empresarial tamén, que eu creo que é con que terían que estar máis perto, non? Pero bueno, son tantos os problemas que me imagino que habrá que atacar algún e non deixalos todos, non? Se me permites entrar por ese tema, porque son dous temas de hoxe ou de mañán. Me parece que mañán o Consello de Ministros vai aprobar unha aportación de fondos tecnolóxicos para a Universidade da Coruña, un programa que chamamos A Tempo, que ten que ver ca produción e mantemento de plataformas offshore e que aporta 3,2 millóns de euros que a Universidade da Coruña consigue de fondos tecnolóxicos e que traslada directamente ás empresas do sector, que son mediante a compra pública innovadora precomercial. As empresas teñen que, en un plazo de 2 anos, os proxectos que presentan os investigadores da universidade teñen que poñer no mercado solucións innovadoras. Esos 3,2 millóns de euros, que ademais son a primeira parte, haberá outro tanto na segunda fase, eso vai directamente ao sector productivo e á pequena e mediana empresa, concretamente ao sector naval. Daquela é un exemplo de mañán, espero que mañán o Consello de Ministros aprobe, de a colaboración universidade-empresa, e donde a universidade lle supón un gasto. Nos seus orzamentos non hai ningún ingreso, hai un gasto, o 10% que ten que confinanciar para que as empresas podan participar. E vou poñer outro exemplo, porque onte tamén estuve na reunión de FEUGA da Fundación Universidade de Empresa de Galicia e tuvemos a ben escoitar unha conferencia do subdirector xeral de un banco español. E para rematar, e así, indo ao final, decía, facía análise da situación económica desde o punto da súa empresa e decía, eu vexo 3 problemas de cara ao futuro. Decía, primeiro, temos un problema co custo da enerxía. Segundo, temos que ser máis eficientes na recaudación fiscal. Si estamos 8 ou 10 puntos por baixo da media de PIB de recaudación fiscal a nivel europeo, eso supón entre 80.000 millóns e 100.000 millóns de euros, que eso nos evitaría ter o déficit que temos e todo este problema. E terceiro,
temos que invertir moito máis nas universidades, ou invertimos máis nas universidades, non só do sector público, sino do sector privado, ou senón claro, non temos futuro. Ninguén está poñendo en cuestión as universidades, efectivamente, ti no propio artigo falabas da importancia que teñen... Me deu pé a falar co tema da universidade empresa, pero o rector comprende, enseguida te escoito, Roberto, pero o rector comprende esta especie de divorcio que parece haber, porque eu acepto que tamén me pasa, non? Eu cando falo con rectores como vostede, cos outros dos rectores galegos, cando falo con determinados profesores, dá a sensación de que hai un divorcio entre a sensación que teñen os actuais responsables da universidade ca sensación externa que se ten, e incluso polo que vexo, ca sensación interna, e a sensación que teñen moitos alumnos tamén. Pero, Fernanda, a sensación de que hubo unha especie de... Eu só levo escoitando nos últimos 40 anos desde que rematei os meus estudios. Sí. E te podo dicir, Roberto, nos 30 últimos anos, e ti tamén comentabas, a Universidade Española en xeral e a Universidade Galega mellorou de forma impresionante. Non ten nada que ver con aquilo que vivimos, pero en todos os aspectos. Ben, temos que arreglar, Roberto. O tema das materias, o tema dos programas, esos son temas internos ou non tan internos, pero hai ese dito, de que hai dúas cosas polo que un profesor universitario é capaz de matar, non? Que por un crédito universitario e por un metro cuadrado. E iso sí que hai peleas internas, pero é moi importante a autonomía universitaria. A autonomía universitaria está na Constitución, ti eres constitucionalista, sabes moito máis destos temas, pero se tomou esa decisión, porque se entende que é moi importante, ten que ter liberdade de cátedra, ten que ter liberdade de investigación e ten que ter capacidade autoorganizativa. Seguimos sin entrar en contradicción. No, seguimos sin entrar en contradicción. Vamos a ver. Eu busco puntos. Pero yo he de defender en mi posición y por tanto la defenderé, es decir, que podemos coincidir o no. Vamos a ver. Con la intención colectiva de que esto vaya mejor de lo que va. Claro. En eso estamos claro. Que llevo tantos años dedicado a la universidad exclusiva, es decir, que yo no he hecho otra cosa en mi vida más que esto, dedicarme a la universidad, ¿no? Vamos a ver, dice el rector, y es verdad, es decir, la Universidad Española es hoy mejor que ha sido nunca, esto es absolutamente obvio, mejor que ha sido nunca, a una distancia sideral, sideral. Los titulados universitarios salen, esto en términos generales, mejor que salían licenciados antes, el cuadro de profesores es más amplio y es mejor, nuestra investigación es infinitamente mejor, competimos en muchos campos científicos, incluso en humanidades. O 10º puesto a nivel mundial. Ahora bien, esto es, a pesar, esto no es por los cambios, por algunos cambios que hemos hecho, esto es a pesar de algunos cambios que hemos hecho. Por ejemplo, mencionaba el rector la creación de áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento, para que nuestros espectadores nos sigan, porque no tienen por qué saber de qué estamos hablando, son las asignaturas, para entendernos, ¿no? Bueno, sí, aproximadamente. Eso en la ley de las reforma, materias. Esa en la LRU. Las materias, Agora las materias, para sí. explicarlo de una manera que nuestros espectadores nos puedan entender. Bien, las áreas de conocimiento se agruparon en departamentos, y la estructura departamental es falsa. Así que, salvo en 4 universidades o 5 universidades, que son las grandes universidades, Madrid y Barcelona, donde el número de profesores de un área permite construir departamentos que son de una sola área de conocimiento, Derecho Constitucional. Hay un departamento de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid. En las otras facultades, los departamentos son interáreas, en las otras universidades, perdón. Y en la mayor parte de los casos, me dirás que no es cierto, el rector, en la mayor parte de los casos los departamentos se constituyen por razones exclusivamente de amistad entre los... En la mayor parte de los casos. Alguien decía de convivencia entre las personas. No, de amistades. De manera tal que Roberto, en una facultad, un departamento tiene una composición y en otra facultad tiene otra radicalmente distinta. Déjame acabar. Porque esto es lo que critico del entendimiento de la autonomía universitaria. Y los departamentos son un cuento chino. Un cuento chino. Es decir, la mayor parte de los departamentos son una estructura burocrática falsa que no funciona. No son centros de docencia e investigación. Es mentira, no es cierto. Es una cosa que se reúne una vez cada 3 meses, a la que no asiste prácticamente ninguno de los miembros. Hay facultades en España donde hay que sortear quién es decano porque nadie quiere ser decano. Es un ejemplo de los departamentos, pero podría poner otro ejemplo que yo menciono, que es el de cómo hemos hecho los planes de estudio. El proceso de elaboración de los planes de estudio, que en algunos casos se ha hecho sensatamente, en muchos casos se ha hecho de una manera absolutamente insensata. Peleando eso por el crédito, echando a los que no te gustaban, poniendo a los que te gustaban, creando este monstruo que hemos creado, que es un monstruo para los alumnos, cualquier alumno que me esté escuchando... Para los padres de los alumnos... Ya no quiero decir para los padres de los alumnos, yo tengo en este caso esa condición también. O sea, un alumno no puede tener 12 asignaturas en un año. Es un disparate. Un alumno no puede examinarse en el mes de enero
de 6 asignaturas. No se puede examinar a un alumno de 6 asignaturas con 2 días entre examen y examen. Es algo disparatado. Y no puede ser que la convergencia de Bolonia nos haya llevado a la mayor divergencia que hemos tenido nunca entre los planes de estudio en España. Nunca. O no es verdad que tenemos la mayor divergencia entre los planes de estudio. No hay 2 facultades donde los planes de estudio sean iguales. É así porque así o quería a reforma. Bueno, no, si no digo... Pero vamos a ver, déjame aportar un argumento de autoridad si la mía no vale. En el ámbito del derecho firmaron esto escrito contra las previsiones de Bolonia, un conjunto de juristas entre los que estaba los más importantes juristas de España, empezando por don Eduardo García de Enterría y siguiendo por otros tantos. Un escrito diciendo, es un disparate lo que vamos a hacer. Y es que lo que hemos hecho es un disparate auténtico que están pagando nuestros alumnos. ¿Y por qué se obvió el criterio? Claro, como tenemos más dinero, como tenemos más medios, claro, es mejor la universidad, esto sin duda. ¿Por qué se obvió la recomendación de los juristas? Pues yo creo que se obvió la recomendación, bueno, en el caso de... Se obvió la recomendación de los juristas porque la previsión legal es que se ponía en marcha el Plan Bolonia y se puso en marcha el Plan Bolonia. Hubo mucha gente que estaba de acuerdo con el Plan Bolonia, porque hay mucha gente que está de acuerdo siempre con lo que viene desde las instituciones universitarias, con lo que viene desde arriba, digamos, ¿no? Pero había mucha gente que estaba en contra, mucha gente que preveía que iba a pasar lo que ha pasado. Estamos dando clases interactivas, que se preveía en el Plan Bolonia. Es mentira. En la mayor parte de los casos es mentira, porque el Plan Bolonia... Vamos a ver porque el Plan Bolonia preveía que iba a haber grupos de 10 o 15 alumnos y estamos dando clases interactivas con grupos de 50 o 60 alumnos, porque no tenemos aulas, no tenemos profesores. Por Dios. Vou empezar por eso último. Un dos problemas que se criticaba na universidade hai uns cuantos anos era a masificación. E esas clases magistrales donde o problema era de ter boa acústica e grupos de 120 ou 150 e os estudiantes sentados polos pasillos. Entón, esta reforma permitiu, e aquí na Universidade da Coruña o temos, temos grupos reducidos onde as clases positivas son de máximo de 60 estudiantes. Depois temos grupos interactivos de 20 estudiantes. Hai unha atención máis personalizada porque o coñecemento cada vez é maior, o acceso ao coñecemento e a información cada vez é maior, entón ti tes que aportar algo máis, a universidade ten que aportar algo máis que simplemente a lección magistral. Daquela se fixeron ese cambio, hai atención máis personalizada. Por que é mala a lección magistral? No, a lección magistral é boa, pero ten que combinarse... Si la dá un maestro, non é mala. Sí, si a dá un maestro. Un maestro, que decir, alguén que sabe máis que os alumnos. Si dá alguén con os papeles amarillentos, é mellor que non o faga. Pero, aparte deso, hai que facer algo máis que a lección magistral, por suposto, que sempre é benvida. E tamén introducimos outros dos cambios estruturais importantes, porque tamén se nos decía que vivides de fora de costas a realidade da empresa, cando chegan as institucións, as empresas non veñen preparados. Pois fixemos tamén un cambio estrutural, e en todos os planes de estudio se meteron prácticas curriculares obligatorias dentro do currículum, onde se pide a participación das empresas e das institucións e o estudiante vai 6 créditos, 8 créditos, a que complete a súa formación dentro do grau. E metimos outro caso máis. 6 créditos para que nuestros oyentes enteren que son 60 horas. Sí, e metimos, dentro de 240 créditos. E metimos tamén outro cambio estrutural importante para fomentar a creatividade e a innovación. Tamén todos teñen un proxecto fin de grau cando rematen os seus estudios. Esos son cambios estruturais. Despois, que o fagamos mellor ou peor en un sitio ou en outro, tamén dependerá moito dos profesores e dos profesionais que estamos na universidade. Outra cousa concreta que falaba Roberto é a Constitución e a formación dos departamentos. Cales son os criterios, sinceramente, cales son os criterios de constitución dos departamentos? Que o explique tamén para que a audiencia o entenda. A reforma departamental é da LRU dos anos 80, que a LOU teñen máis competencias os centros que os departamentos. Na práctica, os departamentos non teñen competencias e o que existe é o grupo de investigación, que é moito máis homoxéneo, e o centro, que é quen ten todas as competencias, tanto na titulación. Por tanto, o departamento é unha estructura obsoleta que está a desaparecer. Sí, pero era a clave. Era a base da reforma. Era a base da reforma hai 20 anos. Pero era a base da reforma. No, pero eu estou dicindo, utilizaba o exemplo dos departamentos. Utilizaba o exemplo dos departamentos rector porque a xente, eu direino con claridade, vin desde o principio que aquel era un disparate, contra unha boa parte dos meus colegas que estaban encantados con os departamentos. Logo, a maior parte dos que estaban encantados con os departamentos acabaron sendo decanos, felices de ser decanos. Había que acabar con los centros. En una tradición que no era la nuestra, porque nuestra tradición es una tradición distinta. Ahí uno llega a Estados Unidos y pregunta, ¿dónde está la facultad? No hay un aulario y luego hay un centro donde están los departamentos. Bueno, porque hay esa tradición
que es una tradición, una larga tradición. En nuestra universidad la tradición eran las facultades, se quiso acabar con ella. Esto era el objetivo básico. Uno de los objetivos básicos de la LRU era acabar con las facultades y sustituir la estructura de facultades por la de departamentos. Y eso ha fracasado de una manera estrepitosa. Roberto, como fracasará, no tengas duda, el disparate monumental del Plan Bolonia. Fracasará, no tengas duda. Optimista. No, fracasará. Igual que ha fracasado la estructura departamental. Fracasou e se rectificou na seguinte lei orgánica de universidades e apenas teñen competencias e son os centros que teñen as competencias. Roberto, plantease outra cousa moi concreta, moi concreta nese artigo. Fala da creación, leo textualmente, de asignaturas disparatadas que coinciden sospeitosamente co currículo de profesores dos profesores que as imparten. Está sucedendo isto? Non. Bueno, pode suceder, eu non digo non. Sí, pode suceder, pero espera, Roberto, vamos a ver. As materias básicas da rama están máis ou menos establecidas para todas as universidades. E despois, que a orientación que se lle queira dar aos estudios de Dereito, de Economía, pois haberá que poñer unhas materias optativas que teñan que ver con esa especialización ou que esa diferenciación que se pretendía na reforma e se fomentou, cousa que eu non comparto, pero que estamos de acordo, por tanto, en algunhas cousas sí, se fomentou a desregularización. E a min eso me preocupa, porque desprestixiar e desregularizar acaban privatizar. E isto é un servicio público e espero que non sea así. Por tanto, esa desregularización que se fixeron dos planes de estudio das titulacións eu tampouco comparto. Pero unha vez que se adoptan as decisións e son lei, hai que cumplilas e o que facemos é tratar de buscar as partes boas, aproveitalas e as partes malas, melloralas. Vamos a ver, pero eso yo entiendo perfectamente pode ser crítico e eu fui moi crítico e supoño que ti tamén cando se estaba debatindo a lei orgánica de universidades. Pero unha vez que está aprobada polo Parlamento... Pero vamos a ver, una cosa es tu posición como rector, yo la entiendo perfectamente bien, y yo si fuese rector probablemente estaría en la misma posición que estás tú estás en una posición institucional y estás lógicamente aplicando la ley, que es lo que te corresponde, hasta ahí podíamos llegar, no tengo nada que decir. Yo estoy en una posición distinta, que es la del profesional de la universidad, que ve cosas, que se puede equivocar o no, esto es distinto, como es obvio, nos podemos equivocar todos, y que las dice. Porque claro, esa desregularización a lo que ha llevado es a unos planes de estudios que son absolutamente inequiparables, son completamente inequiparables. O sea, los planes de estudio son planes que no tienen, es decir, que la movilidad que se pretendía, es decir, la convergencia a la que se pretendía llegar, para llegar a esa convergencia a la que se pretendía llegar, hemos establecido canales que son justamente los contrarios, es decir, hemos llegado a la máxima divergencia, estamos instalados en la máxima divergencia. En la máxima divergencia. Esto quiere decir que una persona, un alumno que empieza una carrera, por ejemplo, en Santiago, no puede acabarla, no puede hacer el trasvaso. No, para puede hacerlo. Por poder hacerlo, no, puede hacerlo. Pues mira, es que se encontrará con un plan de estudios que no tiene nada que ver con el suyo. Esa divergencia da que fala Roberto, poñámonos en Europa ahora, non no Estado español, en Europa. Temos que intercambiar estudiantes Erasmus de mobilidade con calquer país da Unión Europea. Entonces, cando empezamos hai 15 anos, 20 anos, pois tiñamos moitos problemas de se podía convalidar ese estudio ou non. Despois de anos de experiencia, isto está basado no principio de mutua confianza. Nos facemos un contrato, un convenio con esa universidade, estudiamos como son os planes de estudio e hai un principio de mutua confianza. Entonces, non van a estudiar exactamente o mesmo que estudiarían se están aquí, pero completa a súa formación, inda que non sea igual, de forma parecida, e inda que sea moi diferente, é positivo para completar a súa formación. Despois veñen a rematar os seus estudios aquí e iso está basado no principio de mutua confianza. Por tanto, é unha estructura diferente. Sí, é unha estructura diferente. Tú non coincides conmigo, rector, que unha buena parte de los alumnos Erasmus que tenemos son alumnos, no digo todos, digo una buena parte de los alumnos Erasmus que tenemos son alumnos, diríamos, de bajo rendimiento académico que se van fuera porque es más fácil aprobar? Para nada, non comparto eso en absoluto. Bueno, pues, é un incentivo os que se moven, os que van a coñecer outros países, outros sistemas universitarios. Pero eso é unha cosa paralela, claro, eso é unha cosa perfectamente compatible con lo que yo digo. Formación, porque eso despois se valora moito na empregabilidade dos profesionais, si coñecen outros estados, si se moveron. La exigencia académica a un Erasmus é inferior? Non é inferior, en absoluto. Esa non é mi experiencia. Eu fui un coordinador Erasmus moitos anos. Esa non é mi experiencia, yo coordino varias universidades. E podo contar tamén. Quería insistir, rector, porque evidentemente a mí me parece moi importante a relación entre universidade e empresa. Vostede, que estamos moi abertos. Vamos a ver, o mismo día que Roberto publicaba este artigo na Voz, había un titular tremendamente chamativo, unha información tremendamente chamativa, que era que 40.000
universitarios galegos tiveron que abandonar este país nos últimos 8 anos. É dicir, se hai esa relación tan íntima, tan estreita entre a universidade e as empresas, que é o que está faltando? É dicir, onde se falla? Os alumnos non están preparados para traballar nas empresas, as empresas non miran para a universidade ou é que non se están mirando? A ver, esa relación tan íntima entre a universidade e a empresa non hai. Estamos camiñando cara a ese objetivo. Te puse un exemplo e te podo poñer outro de que se resolveron tamén as axudas Interconecta PEMES con S, non con X, de pequena e mediana empresa. Hai que ter cuidado. Sí, e a Universidade da Coruña conseguiu o 20% das axudas das 3 universidades do sistema universitario galego, os hospitais universitarios e os centros tecnolóxicos. E iso é van da man un proxecto da empresa e un proxecto da universidade. E en ese camiño estamos. Pero decías ti, si esos 40.000. Porque o sector productivo e o empresarial non absorbe nin contrata man de obra cualificada, non só de titulados e graduados, sino tamén de doutores, para que se incorporen á empresa, para que contribuyan a esa innovación e esa tamén reconversión industrial e empresarial, que é importantísima. Por que? Alemania sí o recolle. O Instituto Elcano, que fai estudios de migración, dice que 7 de cada 10 emigrantes españoles son titulados universitarios e son acollidos fundamentalmente por Alemania e outros países europeos e atopan traballo na súa especialización nun 90%. Alemania, que fixe unha planificación moi centrada na formación profesional, agora dase conta que a formación profesional non é suficiente, que se necesita máis cualificación, necesita máis enxeñeiros, e resulta que Alemania non os ten. Nos temos máis porque non temos o sector industrial e productivo que ten Alemania. De verdad que insisto en que nada máis longe da nosa intención que poñer en entredito a universidade, todo o contrario, que se pretende precisamente o contrario. En calquer caso, rector, teño que dicirle que estou recibindo mensaxes de algún que outro profesor universitario que di que efectivamente os Erasmus veñen ou pasan ben unha temporada, confraternizan, que tamén é moi importante, cos alumnos e co país no que están neses momentos, e que logo marchan, e que se lle dá o aprobado. É a percepción que teñen. Eu podo dicir que a última matrícula que din na miña materia foi un estudiante Erasmus italiano. Sí, pero vamos a ver, tú podes decir eso e eu podo decir que unha boa parte dos alumnos Erasmus... O que puxo SMS tamén conta un caso particular. Bueno, pero eu, por exemplo, que levo cantos anos, pois 10 anos aproximadamente con programas Erasmus, basicamente de italianos, que é unha lingua máis fácil que, lógicamente, que o francés ou co alemán ou co inglés, por suposto co alemán moito máis, unha boa parte deles, cando chegan, eu recibo falándolles en italiano, porque non falan español. Non falan prácticamente nada de español, é dicir que nosotros mandamos alumnos ao estranxeiro con exámenes de idiomas nos que hai que baixar as notas porque senón non pasan os exámenes de idiomas. Pero cada vez o vamos subindo. Bueno, pero a veces vamos subindo, pero sabemos perfectamente... Porque está baixo. Porque está moi baixo. Porque hai que ir mellorando en casi todo. Unha cuestión que vamos a introducir... Se a cuestión consiste en dicir que hai que ir mellorando, estamos de acordo, hai que ir mellorando. Exactamente. Como era aquilo que se decía antes en las notas, progresa adecuadamente, en las notas de antes. Hay un debate en estos momentos que viene muy al hilo de lo que estamos hablando y es esa discusión, ese desencuentro que en estos momentos existe entre la Xunta de Galicia, entre la Consellería de Educación y las 3 universidades. Estamos hablando de ese mapa de titulaciones. Por si acaso nuestros espectadores no han ido siguiendo puntualmente las informaciones que ha ido publicando la Voz de Galicia, vamos a contar de qué desencuentro estamos hablando. La Xunta quiere dar un vuelco al mapa universitario y se ha fijado como fecha límite el año 2015. 25 propuestas ha remitido la Consellería de Educación a las 3 universidades gallegas en las que se recoge la intención de la Administración de fusionar casi 30 grados diferentes. Todas las titulaciones a debate cumplen con al menos uno de estos 2 requisitos. O bien no tienen el número mínimo de alumnos estipulado por la Consellería, 45 en los campos periféricos y 50 en los centrales, o están multiplicadas. La Xunta asegura que sus intenciones pasan por acabar con las duplicidades entre campus. Galicia cuenta con 8 enfermerías, 8 títulos de Administración y Dirección de Empresas, 6 grados de Educación Primaria, 6 de Educación Infantil o 5 grados de Relaciones Laborales. Y son solo algunos ejemplos de una larga lista. Pero las universidades gallegas no están dispuestas a aceptar las propuestas de Xesús Vázquez. La USC incluso ha desafiado a la Consellería decidiendo ni tan siquiera valorar las propuestas que Educación les ha remitido en forma de cuestionario. Las universidades entienden que las propuestas representan una intromisión en la autonomía universitaria y han planteado su propio decálogo de propuestas.
Las alternativas acordadas por las 3 rectorías pasan por fusiones dentro de las propias instituciones, la docencia semipresencial o la simultaneidad de grados en los primeros cursos, aprovechando aquellos que tienen docencia común en los primeros años. Alternativas que parecen no ser suficientes para el consellero de Educación, que ya ha advertido que no tomar decisiones podría provocar un cierre automático de centros en 2015 y 2016. Mañana ambas partes se verán las caras tras la polémica de los últimos días, aunque la Consellería ya ha advertido que no se tomará ninguna decisión definitiva. Héctor, esta é unha das cousas fundamentais que a xente non comprende. O sea, por que ten que haber tanta duplicidade de titulacións? Falamos de, dabase unha lista aí moi chamativa, 8 sitios distintos en Galicia para facer enfermería. Por que son tan reticentes as universidades? Reticentes non somos. Sempre que se saca este asunto, que parece que os datos... a colaborar e a traballar máis en clave de sistema. Decía antes que a creación da Universidade da Coruña e de Vigo hai 25 anos, un dos efectos perversos ou colaterales que tuvo foi a proliferación quizás excesiva de titulacións, que agora estamos vendo, pero tuvo unha parte moitísimo máis importante que foi o tema da igualdade de oportunidades. Pero mira, vouche dar un caso. Ahora temos grau e mestrado. O grau son estudios básicos, o mestrado son estudios de especialización. Na Universidade da Coruña... No está en ningún sitio escrito, perdona, rector, que esto vaya a funcionar bien. En ningún sitio está escrito que vaya a funcionar bien. Vamos a ver cómo va a acabar esto. Como casi todo. Como casi todo, cando empeza, non se sabe se vai ir ben ou ir mal. Ya lo veremos. Pero procuraremos entre todos que vaya ben. O 40% da oferta de mestrados universitarios que fai a Universidade da Coruña é interuniversitaria. E é interuniversitaria non só dentro do sistema universitario galego, dentro do sistema universitario español e dentro do sistema universitario europeo. Temos 4 mestrados, 2 con Francia, un con Alemania, con Magdeburgo, é dicir, o 40% da oferta é interuniversitaria, porque estamos a falar de ensino especializado, de ensino avanzado, e aí hai menos estudiantes e é máis é fundamental a colaboración e a cooperación. Nos graus que son básicos, temos que darlle unha volta. E o que estamos abertos é a buscar solucións, a poñer sobre a mesa solucións, a dialogar, e eu creo que hai que falar máis e poñer menos quinielas sobre a mesa para cubrir antes do 31 de decembro un X2, un X2... Fala o rector dese documento que tiña por aquí, que lle chaman quinielas, efectivamente, dentro das universidades. Pero a decisión de non resolver estas duplicidades que tanto chaman a atención, ou polo menos de tomalo con calma, por decirlo de algún xeito, por que non se toman, por que non se resolve? En quen se está pensando para non resolver estas duplicidades? En quen se está pensando? Estáse pensando no alumno? Estáse pensando no país? Ou estáse pensando nos intereses dos profesores? Mira, estáse pensando fundamentalmente na demanda social que hai. Na demanda social. Se hai demanda social, eu entendo que a Universidade Pública ten que, na medida das súas posibilidades, atender esa demanda social. E temos unha demanda social, pois, por exemplo, tremenda de estudios de medicina e tamén de enfermería. E temos dúas modalidades totalmente contrapostas. Temos unha facultade de medicina e temos 8 titulacións. Temos unha gran demanda social de medicina e a facultade de medicina pide que se reduzan, todos os anos pide que se reduzan as plazas de medicina. Sempre que a miña posición en contra, que me parece pouco razonable. E temos 8 titulacións de enfermería, cada un con 50 estudiantes. É a mellor opción a de ter 8 con 50 ou a de ter unha con 250? Bueno, ao mellor as duplicidades en enfermería eran máis fáciles de justificar, digamos. Se cadra a elección non ten que ser 8 con 50 ou unha con 250. Se cadra a elección pode ser 3 con 75. Ou incluso unha con colaboración interuniversitaria. Eu sempre o defendín. Eu creo que hai que traballar en clave de sistema e temos que buscar a colaboración e a cooperación para optimizar tamén os recursos, atendendo a demanda social. Non vai a ser que vayamos a pechar titulacións. Do mestrado en Italia, isto estableceron en un momento determinado un sistema que os italianos que teñen unha especialidade para darlle as cousas un nome curioso, lle chamaban o 3+2, non? Isto 3+2. El 3+2. E chegaron á conclusión de que o 3+2 era un desastre sencillamente porque los de 3 non se colocaba ninguno. Porque como hai muchos titulados universitarios, esto para qué vamos a colocar a un titulado de 3 años si tenemos esto donde escoger entre los de 5? Y tuvieron que suprimirlo, porque los de 3 no se colocaba ninguno. Es decir, esto, el grado y el maestrado, los graduados, los que no hagan el maestrado, ¿van a ser competitivos después?
van a ser competitivos porque esto es lo que hay que plantearse. Sí, pero a ver, la sociedad a la que dirigimos los titulados es la sociedad que tenemos, es una sociedad donde hay miles y miles de licenciados en paro. Sí, y por tanto, el empresario que puede escoger un titulado de 3 años, de 4 años, o de 3 en su caso, hemos reducido además, todo es un poco disparatado. Hemos reducido los periodos de las titulaciones, en algunos casos de una manera, salvo en medicina. Quizá porque lo de medicina es una cosa muy seria y es mejor no jugar con ella, ¿no? ¿Qué? Ten directiva europea. Bueno, no, pero no es casual, pero la directiva europea es que son 6 años. Pero tamén as matronas tamén teñen directiva europea. Bueno, pero eso é unha cousa moi seria. Que é unha cousa moi seria. Non se pode toquetear, non se pode experimentar. Vamos a ver, yo creo que estamos, más allá de nuestra discrepancia en un tema concreto en otro, yo creo que en la universidad llevamos mucho tiempo, en el sistema educativo en general, llevamos mucho tiempo haciendo una cosa que no se puede hacer, que es experimentos con gaseosa, experimentos sin gaseosa, experimentos con los elementos que tenemos, que son los elementos humanos. Es decir, yo creo que esto hay que pensarlo más. Sí. Insisto en el ejemplo Roberto, departamental, porque es un ejemplo que pone de relieve, con años de retraso, porque ha tardado mucho tiempo en... Mira, o plan de estudios de Derecho de que ano era antes de esta última reforma? El plan de estudios de Derecho era el 53 y el mejor que hemos tenido nunca. Claro, es... El mejor que hemos tenido nunca. Poco inmovilista ese No, planteamiento. el mejor que hemos tenido nunca. Había que haber introducido 4 o 5 pequeños cambios en el plan. 4 o 5 pequeños cambios, aumentar el derecho público, porque había poco derecho público en relación con el derecho privado, pero el que teníamos, puedo asegurarte que el 70, el 80% de estos profesores de derecho creen que era mejor que los que tenemos hoy. Entre otras cosas, porque lo que tenemos hoy no hay un plan de concreta, Roberto, ¿se salían mejor formados los alumnos que hacían derecho con el plan antiguo que los que hacen derecho con el plan actual? Los alumnos que salían con el plan antiguo eran alumnos que salían con eran alumnos generalistas que al acabar la carrera podían hacer 100 cosas distintas. Podían ir y preparar notarías o registros, podían hacer judicaturas. La prueba de que el sistema no debía funcionar mal es que las facultades de Derecho han suministrado élites, en sus respectivos ámbitos durante muchos años con el plan del 53. Y teníamos buenos notarios, buenos registradores, buenos jueces, buenos abogados. Bueno, los políticos ya no te metas. Bueno, es otra cosa, es otra cosa distinta. ¿Qué quiero decir? Que yo no digo que los licenciados que se vayan a licenciar con el plan de estudios nuevo no vayan a salir bien licenciados, no vayan a salir bien preparados. Lo único que digo es que era innecesario montar todo este estalache que consiste en que reducimos la carrera de 5 a 4 años, pero luego aumentamos 2. En fin, Pero unha das explicacións que se daban de por que os graos eran de 4 ou de 3 anos era para acceder antes ao mercado de traballo, que se entendía que era moi tarde. Tamén era un momento en que había casi pleno emprego e antes desta crise, pero ti sabes que agora para exercer a profesión de abogado hai que facer o grao, hai que facer o mestrado e hai que pasar un examen de Estado. Esa é a norma actual para exercer esa profesión, como pasa con moitas outras profesións regulares. Bueno, vamos a tener que ir acabando, pero no quería dejar de hablar de los dineros, de los asuntos económicos que también afectan a las universidades. La Universidad de A Coruña acaba de presentar sus cuentas. Nos va a contar Marina detalle, los datos más gordos de esos números. Adelante, Marina. Pues el presupuesto del año que viene de la Universidad de A Coruña será de 114,9 millones de euros, casi 4% menos del de este año, lo que significa que todas las partidas se verán afectadas. Así que la salida fue la financiación externa. Aumentaron su presupuesto un 5,75% a través de la captación de ayudas de instituciones públicas y empresas privadas o centros de investigación. Entre ellos están, por ejemplo, el Banco Santander, Inditex o Nova Galicia Banco. La universidad, la de A Coruña, apuesta también por mejorar competencias, formación de profesorado, de personal de administración, aumentar los programas de prácticas profesionales en el extranjero o las becas Leonardo da Vinci para recién licenciados. Ellos destacan también sus nuevos programas de investigación o de doctorados financiados y desarrollados dentro de las empresas. Sobre las ayudas a los estudiantes, Fernanda, la universidad intenta paliar la subida de las tasas con una partida de 115.000 euros dedicados a becas para las matrículas. Pues muchísimas gracias, Marina. ¿Hay un problema económico nas universidades de presuposto? O financiamento é insuficiente, claramente. E eu coincido co que decía ese directivo da banca, de que ou invertimos máis nas universidades ou teremos problemas no futuro. E
eu entendo que ten que ser financiamento público para as cuestións estruturais e despois ten que haber colaboración público-privada para outras actuacións. Pero é un servicio público que a recaudación fiscal dos impostos dos cidadáns é como se teñen que financiar a parte estrutural. Porque os fondos finalistas que se captan, puxen o exemplo antes do Fondo Tecnolóxico a Tempo, ou dos programas Interconecta, eso non soluciona o financiamento das universidades porque os custes indirectos desos proxectos non cubren os custes que de verdad ten. Entón, eso pode suceder que unha universidade, canto máis fondos externos capte, peor financiada estea, que poda morrer de éxito. Temos que reflexionar tamén sobre esos temas. Roberto, ¿tú qué piensas? ¿Hay un problema de presupuestario y un problema de reparto del presupuesto? Hay un problema presupuestario y un problema de gestión administrativa. Es decir, hay un problema de presupuesto y hay un problema de buena gestión administrativa del presupuesto, ¿no? Sin duda alguna, en una época como esta, de vacas flacas, el presupuesto cae, porque cae el presupuesto en todo y cae también en las universidades. Y hay universidades como la nuestra, por ejemplo, que tenía un gran problema de deuda y que lo está pasando mal, porque tenía un gran problema de deuda, porque hay momentos en que yo creo que no se ha gestionado, diríamos, con el Código Civil utiliza un término, que quizá esto al rector le parezca un poco antiguo, pero la diligencia del buen padre de familia, decía el Código Civil, ¿no? Bueno, digamos, del buen padre y de la buena madre de familia, para no caer en sexismo. Yo creo que hay problemas de gestión en términos generales, es decir, yo creo que, igual que lo hay en otros muchos ámbitos, no es en esto distinto a la universidad que otros ámbitos de la administración, pero que hay problemas de gestión, que hay un momento determinado en que da la sensación de que esto no se va a acabar nunca, de que las vacas gordas no se van a acabar nunca y se gasta. Y entonces ahora nos encontramos con serios problemas. Hay unas universidades que tienen más problemas que otros. Claro, eu podo decirte, Roberto, que eu levo 2 anos de rector, pero tuve responsabilidades de goberno como vicerrector del profesorado nos 8 anos anteriores e desde o ano 2004 que tuvemos responsabilidades de goberno decidimos que non nos endebedábamos e non tería que haber déficit. O sea, que depende das universidades. Tú sabes que esa non é a situación de todas as universidades. Cada un temos unha certa autonomía. El rector viene a hablar de su libro. Supoño que me permitiredes falar do meu libro. Era unha broma. Para acabar, rector, bueno, se trataba un pouco de poner encima de la mesa dos sensibilidades y una cierta demanda que yo comparto de que hay que hablar de lo que pasa en la universidad precisamente por la importancia que tiene, por la repercusión que tiene para el futuro de este país, bueno, y por la capacidad que tiene para modificar y mejorar la sociedad. Hay una cierta reticencia de las universidades a abrirse en canal, digamos. A ver, todos temos reticencias aos cambios e quen diga que non, pois seguramente non di toda a verdade. Pero estamos convencidos de que temos que facelo. Bueno, e, por tanto, ímolo facer. Atender as demandas da sociedade porque é que nos financia, é que nos demanda e nos prestamos ese servicio público y si lo queremos hacer ben, ten que ser así. Pues rector, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, un auténtico placer. Para nosotros es un gusto hablar siempre de universidad, porque hablamos de esto precisamente porque nos importa y nos parece importantísima. Gracias, buenas noches. Os convoco a que sigáis con nosotros, porque enseguida, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar de la noticia de las últimas horas. Esa subasta que, como saben, se resolvía ayer mismo y que ha convertido a Banesco, al Banco Echeverría, en el propietario de NCG, que quizás deje de llamarse también NCG para pasar a llamarse Banco Echeverría. A la vuelta de publicidad. ¿Están relacionados el franquismo y el nacionalismo? El franquismo convirtió la palabra España en un sinónimo de su ideología, y eso facilitó que los nacionalistas, desde luego en el caso de los catalanes está muy claro, pudieran identificar muchísimo mejor su mensaje nacionalista catalán contra el concepto español. Esto es lo que opina Martínez Reverte. Pero, ¿qué contestarán nuestros tertulianos?